todas, todos y todes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y al cierre de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Agradecemos profundamente la presencia de quienes hoy nos acompañan, autoridades, representantes institucionales, organizaciones de la sociedad civil, colectivas, invitadas e invitados especiales, autoridades locales, concejalas y concejales. Asimismo, como vecinas y vecinos de la Alcaldía de Tlalpan. En este encuentro reafirma nuestro compromiso colectivo por la igualdad, la dignidad y una vida libre de violencia para todas las personas. Me permito presentar a las autoridades que hoy integran nuestro presidium. Karina Lisbeth Betanzo Palacios, Fundación Mary Stopes México AC. A la maestra Matilde Reina Caldelas Enríquez, Fiscal de Justicia, Coordinación Territorial Tlalpan 1. Al licenciado Israel Picedo Hernández, subdirector jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlalpan. Al maestro Mauricio Adrián Cortázar Lara, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Tlalpan. Al doctor Carlos Román Curdier Real, titular de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A la licenciada Stephanie Daniela Correa Espinosa, coordinadora de consejeras de la Asociación Telefem. Al consejero electoral Ernesto Ramos Mega, presidente de la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A la licenciada Karen Natalia Jiménez, de la JUD de Atención de Violencia Lunas de la Ciudad de México y Secretaría de Mujeres. A la licenciada Guadalupe Flores Ramírez, directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Y en representación de la alcaldesa, la maestra Gabriela Hernández, nos acompaña el doctor Ilinich Matus Ortega, jefe de la Oficina de Asesores y Coordinación Territorial. A continuación, solicitamos las amables palabras de la licenciada Guadalupe Flores, directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Buenas tardes, vecinas, vecinos. Buenas tardes. Saludo al doctor Diego Matus, a las y los integrantes del Presidium. Gracias a las concejalas que nos acompañan, pero sobre todo a las y los integrantes de Copaco que están aquí presentes. Hoy nos reunimos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la dignidad humana como fundamento de toda la vida en comunidad y como principio rector de las políticas públicas de nuestra alcaldía. Este cierre lo hacemos en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos acompaña aquí el consejero. El día de hoy nos reunimos en el marco internacional de los derechos humanos, pero también en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. El día de hoy concluimos una jornada de 16 días que incluyó diversos eventos, campañas, ferias de servicio y espacios de reflexión con mujeres y hombres.
Desde el enfoque comunitario que nos ha instruido la alcaldesa Gabriela Osorio implementar en las estrategias de prevención y atención de las violencias de género, resulta imperativo realizar este trabajo coordinado con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, institución que realiza una importante labor con las y los integrantes de las comisiones de participación comunitaria que hoy nos acompañan y que tienen una labor protagónica en la detección y solución de las problemáticas que les aquejan. Y una de esas problemáticas es la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que les consideramos aliadas y aliados estratégicos en la disminución de la incidencia de esta violencia hacia las mujeres y las niñas. Las mujeres seguimos enfrentando violencias que atraviesan cada aspecto de nuestra vida, en el hogar, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo y en el espacio público. Estas violencias no solo vulneran nuestra seguridad y nuestra integridad, sino que limitan nuestra participación política, nuestra autonomía económica y nuestro acceso real a la igualdad sustantiva. Por lo que hoy reiteramos nuestro compromiso institucional para incidir en la erradicación de las violencias hacia las mujeres y las niñas. Desde la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, a través de la Dirección de Fomento de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones de prevención, formación, sensibilización y acompañamiento. Sabemos que garantizar los derechos humanos de las mujeres exige un trabajo permanente, coordinado y sensible a las realidades que viven cada una de ustedes en el territorio. Sabemos también que es posible avanzar cuando las instituciones, el gobierno y las comunidades trabajamos de manera conjunta con un mismo propósito. Hoy, en este Día Internacional de los Derechos Humanos, no olvidemos que la violencia hacia las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos que nos degrada a todas y a todos como sociedad, por lo que es responsabilidad de todas y de todos construir territorios seguros, comunidades corresponsables y espacios donde cada mujer pueda ejercer plenamente sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. A continuación, invitamos al consejero electoral Ernesto Ramos Mega, presidente de la Comisión de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a hacer uso de la palabra. Déjenme acomodo el micrófono. ¿Escuchan bien? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación a este espacio y el recibimiento de la Alcaldía Tlalpan. Gracias a la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández y a las autoridades presentes, a los 16 días de activismo contra la violencia de género forman parte de una campaña internacional que inicia el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y culmina hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estos días son un llamado a actuar, a sumar esfuerzos y a fortalecer la construcción de una vida libre de violencia desde todos los ámbitos del servicio público. Sabemos que la violencia de género sigue siendo una realidad y por eso desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos desarrollado herramientas de prevención, educación, acompañamiento y denuncia, fortaleciendo los mecanismos institucionales que permiten garantizar condiciones de igualdad y respeto. Trabajamos todos los días para impulsar procesos electorales y democráticos seguros, incluyentes y libres de violencia, especialmente para las mujeres que participan en la vida pública. Agradezco nuevamente a la Alcaldía Tlalpan por abrir este espacio de reflexión, memoria y acción.
así como a todas y todos los aquí presentes. Que este cierre de los 16 días de activismo no sea un punto final, sino una muestra más de que la colaboración es la clave para fortalecer nuestra sociedad y la democracia. Las invito y los invito a visitar el portal de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México, seguirnos en redes sociales. Ahí tenemos múltiples herramientas, tanto de capacitación educativas e instrumentos de talleres para que ustedes puedan también apoyarse en procesos formativos y también con instrumentos para proteger sus derechos. Muchísimas gracias por su atención. Finalmente, invitamos al doctor Diego Irinich Matus Ortega, jefe de oficina y coordinación territorial, a hacer uso de la palabra en el marco de esta conmemoración. Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos representantes institucionales, organizaciones de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios, más bien servidoras y servidores, públicos, vecinas y vecinos de Tlalpan. Conmemoramos hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que nos convoca a reafirmar la obligación del Estado de garantizar salud, dignidad, igualdad y justicia en todas las personas. De manera simultánea realizamos el cierre de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, campaña global impulsada por la ONU Mujeres y que desde Tlalpan claramente asumimos con convicción, responsabilidad y un firme compromiso de transformación. Quiero hacer un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo también a la comunidad tlalpense por este esfuerzo que no sería posible sin su participación activa y sin su trabajo constante, para poder construir una sociedad donde los derechos humanos estén al centro de las decisiones, las políticas y la vida comunitaria. Este periodo dejó claro que la prevención de las violencias, la igualdad sustantiva y el acceso a la justicia solo pueden lograrse mediante una articulación sólida entre instituciones y ciudadanía. En Tlalpan creemos firmemente que la colaboración es nuestra mayor fuerza en el marco del gobierno red. Durante los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, mediante acciones coordinadas, logramos avances significativos en materia de prevención, atención, sensibilización y participación comunitaria, que les voy a compartir muy brevemente. 14 jornadas de servicio con perspectiva de género en escuelas, centros laborales y espacios comunitarios. Actividades culturales, música, danza, teatro, performance, con la participación mayoritaria de mujeres creadoras, contribuyendo a su visibilidad y empoderamiento cultural. Atención jurídica y psicológica especializada, basada en el enfoque de derechos humanos y de género. Recorridos de la Olea Violeta en coordinación con la Secretaría de Mujeres de la ciudad, encabezada por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Dafne Cuevas. 4 conversatorios, espacios de intercambio de saberes que fortalecen las redes de acompañamiento. Formación de 3 brigadas de mujeres en servicios urbanos, reconociendo sus aportes cotidianos y abriendo caminos para su participación en áreas donde tradicionalmente suelen ser masculinizadas. Cierre de la intervención Capa Roja, tejiendo saberes para la dignificación de la menstruación, impulsando autonomía corporal. Expoventa Mirabal de las Mariposas, con la participación de más de 50 artesanas, productoras y comercializadoras. Primer campamento de mujeres para fortalecer el autocuidado, la reconexión con la naturaleza y la apropiación segura del espacio público. Festival por la Igualdad, concierto Voces que Resisten, mujeres en la música y conversatorio con lideresas comunitarias como parte de la agenda de fortalecimiento de las mujeres en la demarcación. Aunque hemos avanzado, sabemos que los retos persisten. Sabemos que tenemos una alcaldesa que se ha manifestado siempre públicamente como feminista y esta agenda no la va a soltar ni un solo día de la administración. Hay otras acciones que ustedes ya han palpado que hemos tenido como administración con la maestra Gaby. Por ejemplo, el gabinete de género que sesiona una vez al mes y desde con la compañera Guadalupe Flores y todo el equipo de género damos una ruta a todo el cuerpo de la administración para que se mantenga dentro de criterios de igualdad sustantiva y de combate a las violencias, también considerando el tema presupuestal.
En la Ciudad de México durante 2025, más de 100,000 mujeres fueron víctimas de delitos del fuero común, violencia familiar, agresiones físicas y delitos sexuales. Si bien la incidencia de feminicidios presenta una disminución cercana del 37%, pues ninguna cifra será suficiente mientras existan mujeres y niñas que todavía viven la violencia, exclusión o discriminación. Por ello, en Tlalpan colocamos la igualdad, la prevención, el acceso a la justicia y la autonomía de mujeres como ejes prioritarios de nuestra política pública. Para el año 2026, esta alcaldía va a fortalecer lo siguiente: las políticas de prevención y atención de la violencia en todas sus expresiones, la atención integral y la defensa de derechos de las poblaciones LGBTTIQANB+, fomentando entornos seguros e incluyentes, la promoción de hombres igualitarios para transformar patrones socioculturales que reproducen desigualdad, la consolidación de acciones comunitarias y territoriales que impulsan la igualdad, el respeto y la construcción colectiva de la paz. Miren, ya para cerrar, primero compartirles un saludo de parte de la maestra Gabriela. Ella estuvo hoy en la mañana en actividades y ahorita se encuentra también en otras que ya no le dio tiempo para llegar. Como saben, la alcaldía está muy grande y los traslados luego suelen ser complicados de un lado para otro. Pero qué mayor compromiso podemos tener, y prueba de la maestra Gabriela, que es todo el esfuerzo que ha desplegado este gobierno dentro de la dirección y del área que encabeza la compañera Lupita, donde también está el compañero Andrés y otras compañeras y compañeros formando parte de esta actividad. Yo les quiero compartir algo, ¿no?, que es muy importante, porque creo que cada acción que realicemos en materia de igualdad de género tiene que ser una acción pedagógica y tiene que tener un sentido. La violencia de género es un problema estructural, no es un problema que tenga que ver con que hay hombres malos o hay hombres buenos o hay sociedades malas y buenas. Tiene que ver con que hay sociedades machistas y patriarcales. Es decir, hay sociedades en donde un modelo de masculinidad, como el modelo masculino, el modelo patriarcal, lo que hace es fomentar ciertos mandatos de género y conductas que acaban teniendo como un extremo de desenlace la violencia y el feminicidio. Eso es un gran problema. Entonces tenemos que identificar el problema como un problema estructural, institucional y cultural también. Aquí veo a varios compañeros hombres, por ejemplo. Nosotros tenemos un papel dentro de esta agenda. No solamente porque tengamos hijas, esposas o mamás, sino porque nosotros reproducimos con nuestras conductas la violencia de género y la discriminación. Muchas veces como sociedades tenemos muy en claro que existe una desigualdad entre pobres y ricos, ¿no? Los grandes ricos y el proletariado. Por ejemplo, la desigualdad racial también. Los anglosajones, las personas toda esta discriminación, el tema indígena también. O sea, las discriminaciones existen, pero la discriminación primigenia, inicial, donde se anclan todas, es la discriminación de género. Esa es la principal discriminación social que existe en nuestras sociedades contemporáneas. Y muchas veces las dejamos de lado. Estas discriminaciones y estas desigualdades son transversales, se conectan entre sí y se articulan. Por eso las luchas y los avances no tienen que ser segmentados. Hay que generar alianzas junto con otros grupos que luchan también a contracorriente con esas prácticas. Afortunadamente, en el país vivimos un avance, como se dice a veces, vivimos tiempos de mujeres. Sin embargo, mucho de este avance también luego es ficticio. No es suficiente todavía. Tenemos que empujarlo más. ¿Dónde nos damos cuenta? Lupita no me va a dejar mentir. Cuando haces trabajo social, siempre las que más participan son las mujeres, siempre. Las que están al frente con la gestión, las que están empujando. No estoy diciendo que como caballeros, que como hombres no participemos. Claro que lo hacemos, si no se trata de entrar en una pugna. Pero lo cierto es que cuando te sientas en las mesas de decisiones, quienes están son los hombres. Entonces con las mujeres trabajamos y construimos comunidad, pero la toma de decisiones se encuentra de manera mayoritaria la presencia masculina. Y eso también forma parte de una estructura que también hay que cuestionar. Yo quiero cerrar nada más diciéndole a nosotros como compañeros, que es un poco más la parte que me podría como llamar a mí a la atención, es que no caigamos en esta reacción que muchas veces existe en nuestras sociedades de reaccionar como ofendidos
o como indignados ante la crítica. Pues claro que va a haber una crítica, claro que va a haber un señalamiento, tiene que haber una respuesta y seguramente también se generará un equilibrio con el paso de los años, con el paso de las generaciones, porque esto no es un tema de un sexenio o de 3 o 6 años. ¿Qué nos toca a nosotros? Ponernos proactivos, no hacernos a un lado, no decir, bueno, mejor no participo, porque yo también podría hacer eso, mejor apego al discurso y no digo lo demás. Pero si no participamos, si no asumimos, si no nos incomodamos, si no incomodamos a otros compañeros, ¿cuándo vamos a poner nuestro granito de arena? Muchas veces lo que hacemos es replegarnos. Ah, ¿están hablando de género o están hablando del tema de violencias? Mejor no digo nada y me callo. Y que como que no estoy. No. Hay que saber participar de manera positiva y también con las compañeras acercarnos para poder tener esa retroalimentación y para también poder tener ese trabajo en conjunto. Son tiempos de transformaciones, son tiempos de generar mayor igualdad, mayor seguridad, erradicar la violencia en cualquiera de sus expresiones, contra las mujeres, contra las personas de la diversidad y también contra las infancias. Y el modelo patriarcal nos está afectando en ese sentido. Por eso hay que seguirlo cuestionando y derribarlo. Pues les mando un saludo de parte de la maestra Gabriela, decirles que este gobierno de nuestra alcaldesa es un gobierno feminista comprometido con la agenda, que lo seguirá siendo así, que estamos generando muchos esfuerzos y trabajos para eso. Esta es la alcaldía de ustedes, cuando busquen con la compañera Lupita, con cualquiera de los compañeros que formamos parte de este equipo, pueden sentirse cobijadas y respaldadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Diego Ilinich Matus Ortega. A continuación, solicitamos respetuosamente a nuestras autoridades e invitados especiales a tomarse la foto histórica en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos ponemos de pie, primero los elementos del Presidium, por favor. Nos vamos a tomar una foto primero en este Presidium y posteriormente pasaremos abajo para tomarnos la foto con las invitadas, invitados especiales y a las vecinas, vecinos. Mujeres en el territorio, experiencias para la igualdad. Lideresas comunitarias se encuentran aquí, funcionarias, promotoras, defensoras y vecinas. Así que todas ustedes bienvenidas. Nos reunimos para dialogar sobre algo fundamental, la incidencia política que construimos desde los territorios para fortalecer la igualdad sustantiva y erradicar la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Este conversatorio tiene como objetivo claro generar un espacio de diálogo que ponga en el centro las experiencias, saberes y estrategias que las mujeres desarrollamos todos los días en nuestra comunidad. Y para lograrlo es necesario partir de una metodología que fomente la escucha activa, el intercambio horizontal y la construcción colectiva de propuestas. Es un honor para mí poder compartir con esta mesa. Y se encuentra con nosotras las panelistas, la licenciada Mónica Isabel Páez Villa. La licenciada Guadalupe Flores Ramírez. Y la licenciada Karen Natalia Jiménez Sosa. Para comenzar este conversatorio les voy a dar la palabra para poder introducir el tema, presentar su propósito del conversatorio y una breve contextualización sobre la importancia en la participación comunitaria y las acciones institucionales para prevenir y atender las violencias. Vamos a comenzar dándole la palabra a la licenciada Mónica Isabel Páez Villa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Honor para mí acompañarles este día aquí en Granada, la alcaldía Tlalpan. Me voy a levantar, no me siento como muy. Para que cerremos conjuntamente estos 16 días de activismo contra la violencia de género, una jornada internacional que nos convoca a reflexionar, como bien nos dijo nuestra moderadora, a movilizarnos y actuar frente a una de las violaciones estructurales y persistentes a los derechos humanos. Claro que sí.
Deseo agradecer la asistencia de colectivas feministas, organizaciones civiles, lideresas comunitarias, juventudes y de las personas que están aquí, porque reconocen que la violencia de género es un asunto público que exige acción colectiva por responsabilidad social, pero también una demanda hacia nuestras instituciones. Hoy además es un día profundamente histórico, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que finalizan estos 16 días de activismo, y cerrar con un conversatorio sobre incidencia política no debemos de considerarlo una casualidad, sino una declaración firme y clara. Sin mujeres participando, opinando y tomando decisiones, la democracia no está completa. En el Instituto Electoral, antes yo quisiera reconocer el trabajo que realizó la alcaldía. Nos mencionaba el doctor hace unos momentos el ejercicio que tuvieron durante estos 16 días, su trabajo territorial, su trabajo comunitario. Demuestra que la igualdad se construye desde lo cercano, desde la comunidad, desde la vida diaria, con constancia y con coordinación institucional. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México tratamos también de desarrollar una agenda muy amplia que nos permitió escuchar, como bien nos comentaron en el evento protocolario, que es necesario aprender directamente de las mujeres. Pero es necesario identificar que hay mujeres de distintos contextos, mujeres de pueblos y barrios originarios, mujeres jóvenes, mujeres que participan en colectivas feministas, mujeres trans, lideresas comunitarias, defensoras digitales, servidoras públicas. Y aunque nosotros nos acercamos a diversos espacios y todos estos fueron diversos, los aprendizajes que nos llevamos en estos 16 días convergieron de manera muy clara, y me gustaría compartir con ustedes 4 principales conclusiones de estos 16 días. Confirmamos que pese a la normatividad, la violencia política de género sigue presente en múltiples formas. Tenemos burlas sexistas, silenciamientos, cuestionamientos constantes de la presencia de mujeres en espacios públicos, exclusiones en asambleas, hostigamiento digital, obstáculos para ejercer cargos. Las mujeres a lo largo de los eventos que nosotros convocamos fueron contundentes al señalar que las violencias lamentablemente todavía no son excepciones. Son prácticas que aún se normalizan y siguen limitando nuestra participación. En segundo lugar, observamos que aún en escenarios diversos, las mujeres han construido sus propias formas de sostenerse y de acompañarse. Construimos redes de apoyo, redes de autocuidado, alianzas intergeneracionales, prácticas comunitarias, estrategias de resistencia digital, y todo esto confirma que la organización entre mujeres ha sido clave para que podamos permanecer en el espacio público y abrir espacios para las mujeres que vienen atrás de nosotras. Tercero, y creo que esto lo escuchamos de manera muy clara, no todas las mujeres enfrentamos las mismas barreras. Las mujeres de pueblos y barrios originarios, las mujeres trans, las mujeres jóvenes compartieron obstáculos particulares que requieren respuestas institucionales diferenciadas, sensibles a contextos culturales y a desigualdades estructurales que enfrentan, y que por lo tanto tenemos que reconocer esas diferencias. Finalmente, estos días nos recordaron que la democracia no solo se sostiene desde las instituciones, sino desde la presencia y participación efectiva de mujeres en todas las decisiones que afectan la vida. En síntesis, y yo me llevé como para mi trabajo dentro del instituto, las mujeres ya están incidiendo, ya participan, ya lideran, incluso en algunos espacios, como también lo mencionaron hace un momento, lo hacen en mayor proporción que los hombres. Entonces, nuestro deber institucional es que ahora lo puedan hacer en condiciones de libertad, en condiciones de seguridad y con reconocimiento pleno de su participación. Cuando hablamos de incidencia política, y por ello el nombre de este conversatorio, por lo general imaginamos grandes reformas o decisiones de política pública de alto nivel. Sin embargo, creo que las personas que estamos aquí coincidimos en que la incidencia inicia mucho antes. Cuando se identifica una necesidad particular, nos organizamos como sociedad y tomamos decisiones para actuar. Entonces, incidir podríamos traducir que es cuestionar prácticas injustas, abrir espacios donde antes no existían, romper silencios y llevar la discusión pública hacia los temas que afectan la vida de las personas y que por lo tanto requieren atención institucional. Es colocar problemas reales en el centro y exigir respuestas claras que quienes toman decisiones. Es por ello que
Creo que un ejemplo muy claro es que las mujeres y su incidencia en su mayoría ha sido resultado del trabajo colectivo. Los avances en los derechos político-electorales han sido impulsados por trabajo de colectivos de diversas mujeres y de diversos movimientos. Buena parte de los derechos que hoy ejercemos se han consolidado gracias a mujeres que se organizan, que persisten y que no renuncian a ocupar un lugar en la vida pública. De esa misma manera, la organización entre mujeres ha sido una de las herramientas más sólidas entre la violencia y frente a los límites estructurales. De ahí podemos nombrar a las madres buscadoras, las colectivas feministas, las defensoras del territorio, las lideresas barriales, las mujeres jóvenes y de la diversidad sexual y de género que van exigiendo nuevas agendas en la instancia pública. Todas ellas nos muestran que organizarse también es hacer incidencia política, pero también tratan de cuidarse, de acuerparse, de generar comunidad y de ir abriendo camino. Y por ello creo que me gustaría cerrar esta intervención de este breve conversatorio preguntándonos qué significa incidir políticamente desde lo colectivo. Y para mí la incidencia no es el ejercicio de un cargo público, sino empieza aquí, en la comunidad. Las mujeres inciden cuando exigen seguridad en su colonia, cuando gestionan servicios, cuando acompañan a otras frente a la violencia, cuando participan en asambleas, cuando impulsan proyectos comunitarios o cuando demandan respuestas a las autoridades. Eso también es política y es la política cotidiana la que sostiene a nuestras sociedades. Por ello, el liderazgo de las mujeres tiene que ser reconocido, respetado y respaldado. Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México trabajamos para que la democracia sea ese espacio seguro para todas las mujeres que buscamos tener incidencia política y lo hacemos, como lo mencionaba el consejero hace unos minutos, mediante rutas de prevención y atención a la violencia política, procesos de capacitación, acciones afirmativas, eliminación de barreras para la representación y participación política, pero sobre todo articulándonos con las organizaciones y las comunidades de mujeres. Reconocemos que la participación de las mujeres no debe ser considerada una concesión, sino un derecho que el Estado debe garantizar en todo momento. No depende la democracia únicamente de estos procesos electorales, sino de la vida diaria y de las personas que van opinando y organizando y contribuyen activamente a la vida política. Desde el Instituto reafirmamos nuestra responsabilidad de garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos en condiciones de respeto y sin violencia. Es por ello que la prevención, la atención y la sanción de la violencia política de género y la generación de condiciones reales continuarán guiando nuestras acciones y nuestro trabajo institucional, así como nuestra búsqueda constante de acercamiento con la ciudadanía y otras autoridades de esta ciudad. Muchísimas gracias por abrir este espacio, la Alcaldía Tlalpan, y permitirnos acompañarles desde el Instituto. Mantenemos esta disposición para seguir colaborando y aportar esfuerzos que se construyan desde el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Mónica Isabel Páez Villa, directora de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Agradecemos sus palabras, directora de Género de Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pasamos a nuestra segunda intervención, a cargo de la licenciada Guadalupe Flores Ramírez, directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva en la Alcaldía Tlalpan. Muchísimas gracias, vecinas. Bueno, preparamos una presentación para hablar sobre el tema de incidencia política de las mujeres en Tlalpan. Bueno, creo que sí, aquí hay una pantalla, ahorita estamos volteando la otra. Y a mí me gustaría empezar el diálogo con un concepto que me parece que es clave, que es el de orden de género. El orden que estructura las identidades y las relaciones, tareas y posiciones de lo femenino y lo masculino en las instituciones, organizaciones, en los grupos y en la subjetividad personal. Es decir, este orden de género en la sociedad, en las instituciones, nos dice qué se espera de ser mujer, qué es lo que se espera de ser hombre, cómo se debe comportar un hombre, cómo se debe comportar una mujer. En sociedades como la nuestra, pues este orden de género
se ha ido reestructurando poquito a poquito, porque tiene un origen cultural, un origen social, un origen también estructural que es complicado que lo vayamos cambiando. La siguiente, por favor. Entonces, aquí puse una representación, antes de esa, por favor, una representación muy tradicional de lo que se espera de ser hombre o mujer, que ha ido cambiando y sobre eso vamos a platicar. Pero tradicionalmente, lo que se espera de una mujer es que se circunscriba al ámbito de la familia, ¿no? Al ámbito privado. Cuidar de nuestras hijas, cuidar de nuestros hijos, si es que tenemos, cuidar de nuestra familia, de nuestras casas. Eso tradicionalmente es lo que nos decía el orden de género, ¿no? Que ahora, repito, no es que yo lo diga, estamos cambiándolo. Y al hombre se le atribuye tradicionalmente lo que es el ámbito público. Sale a trabajar, provee, hace política. Y ese es el orden de género tradicional. Vamos a pasar a la siguiente. Sin embargo, nuestra realidad hoy nos dice que no es necesariamente así. Aunque en el discurso y muchas veces dentro de las costumbres que ya tenemos arraigadas, pudiera parecer que sí, pero si analizamos un poquito más, nos damos cuenta de que no es exactamente así. Y que no solamente tenemos un rol, no solo las mujeres, también los hombres, ejercemos 1, 2 o más roles. Por ejemplo, tenemos la teoría de Caroline Moser, que ella explica estas relaciones a través del triple rol de la mujer. Ella nos explica que hay un rol reproductivo que tiene que ver, y eso no lo tenemos todas, pero bueno, quienes lo tienen, está el rol reproductivo que tiene que ver con el cuidado de las familias, ¿no? Con los trabajos de crianza, domésticos y de cuidado. No solamente de hijos e hijas, también a veces cuidamos de familiares, papás, mamás, tíos, tías, etcétera. Pero también las mujeres tenemos un rol productivo. Ese rol productivo es muchas veces invisibilizado y atraviesa por algunas desigualdades. Una de ellas, y sí quiero comentarlo, es la relativa a que de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a la encuesta nacional sobre uso del tiempo, las mujeres las mujeres tenemos una participación menor en el ámbito laboral formal. Es decir, trabajamos, sí, pero buscamos el ámbito informal para poder generar ingresos. Y eso se relaciona con varias cosas. Una de ellas es que en donde hay una baja más importante de la participación en el mercado laboral de las mujeres es cuando tienen hijos e hijas en la primera infancia. Y entonces, para combinar el rol reproductivo con el rol productivo, buscamos trabajo en el ámbito informal. Vendemos cosas, o buscamos trabajos de medio tiempo que nos permita combinar el rol reproductivo con el rol productivo. Esto sí quiero hacer como el hincapié de que no representa la realidad de todas las mujeres. Estamos poniendo como algunos ejemplos. También tenemos otro rol en donde muchas de las que estamos aquí tenemos cierta incidencia o mucha incidencia, que es el rol de la gestión comunitaria. El rol de la gestión comunitaria es el triple rol. Se refiere a las actividades de gestión comunal en torno a la provisión de los artículos de consumo colectivo emprendidas en la comunidad local en contextos tanto urbanos como rurales. Es decir,
Aquí algunas de ustedes son integrantes de las comisiones de participación comunitaria, conocida como COPACOS, son lideresas que empezaron su trabajo en la gestión comunitaria, gestionando estos recursos. Pero aquí es muy importante que podamos reflexionar sobre lo siguiente. La siguiente, por favor. Nosotras estamos realizando esta política comunitaria. Sin embargo, la siguiente, por favor. En el rol de la política comunitaria es un rol de liderazgo a nivel comunitario, realizado particularmente por hombres. Puede ser remunerado y con ello generar poder o estatus. Aquí porque esa es una definición de, bueno, ya no es InMujeres, perdón, de C-Mujeres, pero aquí sí quiero hacer una distinción, subrayar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Cuando las mujeres hacen incidencia comunitaria o incidencia política comunitaria, se les ve como una extensión de los trabajos domésticos de cuidado y de crianza que se extienden a la comunidad y dicen, bueno, pues es lo que les toca. Que si la luminaria, que si el agua, que si el drenaje, se les percibe como una extensión de sus trabajos domésticos. Sin embargo, cuando los hace un hombre, entonces ahí sí se le reconoce esa incidencia política comunitaria. Y entonces, por eso hablaba yo al principio de los roles de género, del mandato de género, porque aunque hemos ido rompiendo con estos estigmas, aunque hemos ido cambiando estos roles, aunque ahora se reconoce que no solamente tenemos uno, que tenemos 1, 2 o inclusive 3, todavía nos falta avanzar en el reconocimiento que realizan ustedes en sus comunidades, en sus colonias, en sus pueblos, en sus barrios, en sus unidades habitacionales, porque es un trabajo de incidencia política. Y ya lo dijo el doctor Diego Matus hace un rato, la mayor cantidad de las integrantes de las comisiones de participación comunitaria son mujeres, pero es un número más reducido o mucho más reducido el de las mujeres que incide en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando que el rol de liderazgo a nivel comunitario en el imaginario se le concibe, se le atribuye al hombre. Y cuando las mujeres lo realizamos, entonces se les dan otros nombres. Lo que yo quiero invitarles es que desde nosotras podamos ir nombrando lo que realizamos como una incidencia política comunitaria crucial para el desarrollo no solamente de nuestras colonias, nuestros pueblos y nuestros barrios, sino también para el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, las divisiones de trabajo por género son tan importantes aquí como lo son a nivel del hogar, que es lo que comentábamos hace un ratito. La división espacial entre el mundo público del hombre y el mundo privado de la mujer significa que para la mujer el vecindario es una extensión del terreno doméstico, mientras que para el hombre es el mundo público de la política, que es lo que comentamos. Sin embargo, es responsabilidad de todas y todos, porque veo que aquí también hay hombres, que para una misma labor que realizamos, hombres y mujeres, se le dé la misma dimensión de lo público, de lo político y que vayamos rompiendo con estos estereotipos. La siguiente, por favor. Y entonces, sin embargo, aunque hemos tenido grandes avances y se han roto techos de cristal,
como por ejemplo que tenemos una mujer presidenta, la incidencia política de las mujeres de a pie es invisibilizada, no es reconocida, no es nombrada como tal. ¿Cómo se nos dice a las mujeres que hacemos incidencia política en el ámbito comunitario? Te dicen en tu casa, familiares, amistades, ¿ya regresaste de tu actividad política? ¿Cómo nos dicen? ¿Qué nos dicen? Las que andan en la grilla, las que andan en el chisme. Exactamente. Y entonces, pues empezando por nosotras con ese empoderamiento y reconocimiento de la labor que realizamos, que no es menor a la que realizan los hombres. La siguiente, por favor. Entonces, también quiero comentar sobre dos conceptos. Uno que tiene que ver con las necesidades prácticas. Las necesidades prácticas son las necesidades de las mujeres en sus roles predeterminados socialmente, es decir, lo que la sociedad tradicional o machista, basada en el sistema sexogenérico, nos podría estar diciendo. Esas necesidades prácticas, ¿cuáles vendrían siendo? Las que tradicionalmente nos atribuyen. ¿Cuáles serían? Que recordemos que las hemos estado modificando, cambiando, rompiendo de alguna manera. Pero ¿cuáles serían nuestras necesidades básicas que la sociedad nos atribuye? Los cuidados, los trabajos de cuidados, por ejemplo, la comida, efectivamente. Pero la invitación aquí es que venimos a participar en un conversatorio sobre incidencia política de las mujeres en el ámbito comunitario. Y la principal invitación es que, aparte de reflexionar y tener en la mente nuestras necesidades prácticas, podamos empezar a organizarnos sobre intereses estratégicos. ¿Cuáles son los intereses estratégicos? Es la conciencia acerca de que las estructuras de dominio y privilegio masculino son imposiciones sociales y por tanto susceptibles al cambio. Y entonces que nos reunamos las mujeres y los hombres para establecer intereses estratégicos que nos ayuden a incidir en el avance del cambio de estos estereotipos y estigmas que tenemos como mujeres. Pero esto también no solo nos ayuda a las mujeres, sino también a los hombres, porque si nosotras no vamos rompiendo con estos estigmas, con estos estereotipos, reproducimos estigmas que también afectan a los hombres. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con que hay mayor incidencia de casos en hombres con enfermedades cardiovasculares, con que hay mayor incidencia de hombres que recurren al suicidio, o en este caso, porque nos dicen que los hombres no deben llorar, por ejemplo, o que los hombres son el sostén de la familia. Y entonces a veces pareciera increíble que en pleno siglo XXI, porque a veces en el discurso tenemos otras concepciones, pero en la práctica no. En la práctica los hombres suelen caer en depresión cuando pierden el trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recae sobre sus hombros una responsabilidad que a veces no comparten o que no expresan aquellos sentimientos que vienen de estas situaciones. En ese sentido, es importante que vayamos rompiendo estos estereotipos, no solamente los que asumimos las mujeres o los que nos asignan a las mujeres, sino también a los hombres, porque eso nos va a llevar a sociedades más igualitarias, en donde desde la casa, los trabajos domésticos y de crianza, pero también en el ámbito público y en el ámbito comunitario,
podamos avanzar hombres y mujeres reduciendo esas brechas de desigualdad. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la invitación es a seguir organizándonos. La invitación es también a asumir una postura política sobre la incidencia que realizamos en el ámbito comunitario. Y bueno, pues comentar que la transformación de género describe un acto inherentemente político, estrechamente asociada a cambios estructurales en las relaciones de poder de género. Es decir, que estos estigmas que estamos rompiendo, estos estereotipos que estamos rompiendo, nos van a ayudar no solamente en el ámbito privado, sino principalmente o inherentemente en lo político. Y la postura política no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con una postura en lo público sobre la posición y la condición de la mujer, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que estamos buscando para construir sociedades más igualitarias y justas. Muy bien. Entonces, todavía hay algunos otros conceptos que me gustaría seguir reflexionando con ustedes, aunque creo que ya me estoy pasando del tiempo, pero muy brevemente voy a comentar sobre el feminismo comunitario. Y quiero comentar sobre el feminismo comunitario porque estamos hablando sobre incidencia política en el ámbito comunitario, porque también ya se comentó que esta es una alcaldía feminista. En ese sentido, en el feminismo comunitario, comentar que denuncia una visión parcial, reconoce la diversidad de las mujeres desde lo étnico, racial, social, económico y cultural, es decir, las interseccionalidades, que no solamente hay un tipo de mujeres, que no todas coincidimos en las mismas características y que las dificultades, los retos que tenemos las mujeres se deben reflexionar desde ámbitos particulares, desde cada comunidad, desde la célula más básica que es nuestra colonia, nuestra unidad territorial, porque no vivimos las desigualdades de la misma manera una mujer de Cuapa que una mujer de San Pedro Mártir o una mujer de Torres de Padierna. El feminismo comunitario toma en cuenta todas estas diferencias e interseccionalidades. Y por último, me gustaría hablar sobre el conocimiento situado y tiene que ver con el feminismo comunitario. ¿En qué sentido? De repente se ha planteado que solamente los saberes y los conocimientos universitarios, académicos, son los valiosos. Y a veces dejamos a un lado los conocimientos que tienen u otro tipo de conocimientos que tenemos todas y todos. Es decir, el conocimiento situado va sobre erradicar la jerarquía, valorizar saberes que son desestimados, desechados social y culturalmente, valorizar las experiencias como fuente de conocimiento. Y aquí es en donde todas tenemos saberes, conocimientos y experiencias que compartir. En estos procesos de luchas feministas, de agendas políticas, de incidencia comunitaria, en donde no se desvalorice ningún tipo de conocimiento. Tan valiosos son los conocimientos académicos, universitarios, como los conocimientos comunitarios, territoriales, que tienen todas y cada una de ustedes. Y la invitación es a compartirlos. La invitación es a sumar con esta gran labor que tenemos enfrente, que tiene que ver con construir territorios y espacios más igualitarios para todas y para todos. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras de la licenciada Guadalupe Flores Ramírez, directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Recordarles que justo estas ponencias nos están ayudando a poder reflexionar de manera conjunta, así que si tienen alguna pregunta, no duden en poder pasármela para que le podamos darle más agilidad a nuestro conversatorio. Sin más preámbulo, les presento a la licenciada Karen Natalia Jiménez Sosa. Ella es líder coordinadora de proyectos de la Siempre Viva Tlalpan de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Gracias, gracias. Y agradezco muchísimo la invitación. Bueno, vengo en representación de la licenciada Elba Mesa Garcés, JUT de la unidad, pero siempre estar vinculadas con la alcaldía es un gusto, es un placer y es bien bonito ver tantas caras en este conversatorio. Pues hemos visto o hemos platicado sobre conceptos muy importantes y creo que uno de los conceptos más básicos y del que tenemos que partir, como ya se mencionó, es justamente esta construcción del género. Y yo quisiera preguntarles por qué la construcción del género, digamos como la presentó muy bien la directora, es un problema. ¿Es un problema o no es un problema? ¿Por qué? Perdón. Ok, por los estereotipos de género y porque nos dicen cómo comportarnos. Ajá. ¿Alguien más? ¿Oye otra voz? Bien. Ajá. Este trabajo y esta labor social no es de ahorita. Ajá. Yo parto te podría hablar del cambio, de las mujeres del cambio, en la de donde el hombre tenía la voz y la mujer era relegada, ¿sí? Ajá. Entonces dije, no, a ver, finalmente a mí me tocó estar en la parte de en medio, el clásico macho que educó a 6 hombres y en medio la mujer. O te alías a los machos o eres la niña bonita. Entonces, pues me tocó parte del cambio de hacerme fuerte, ni de dejarme de los machos y también ser la voz de muchas mujeres más tlalpenses. Gracias. Justamente, gracias, muchas gracias. Que justamente ya me dio pauta para lo que quiero decir y es que parte del centro de este conversatorio es justamente el trabajo en el territorio, en la comunidad y yo decirles que pues vengo de parte de la Secretaría de las Mujeres y no existiría la Secretaría de las Mujeres si no hubiera trabajo comunitario. O sea, no hubiera existido lo que era en mujeres si no hubiera trabajo comunitario, es decir, las mujeres se organizaron y dijeron necesitamos una institución que nos respalde, necesitamos apoyo, necesitamos vernos visualizadas en la institucionalidad y entonces es como surgen estos espacios. Entonces, de ahí la importancia de esta labor comunitaria y de ir rompiendo con estas problemáticas que tienen la razón de ser desde el género, que justamente esos estereotipos nos van poniendo en un lugar y nos van deteniendo y nos van frenando y es por eso que tenemos que ir contracorriente. Pero si nos juntamos se va haciendo más sencillo el camino y esa es la relevancia de la labor comunitaria. Entonces, y la labor comunitaria desde una perspectiva feminista, como bien hablábamos, y hablábamos el tema de la interseccionalidad. A veces la interseccionalidad la vemos como muy lejana. O sea, parte de la interseccionalidad es, por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad. Yo no la tengo. Entonces pareciese como muy lejana a mí, pero hay cosas que yo sí tengo y que sí puedo nombrar, como el ser mexicana, como el ser tlalpense, como el que nací en una colonia popular porque no nací en Santa Fe, ¿no? En Las Lomas, ¿no? Entonces, hay cosas que sí puedo ir nombrando. Y yo también quisiera preguntarles, perdónenme, es que soy una persona bien preguntona. ¿Ustedes qué cosas pueden nombrar en ustedes mismas que reflejen esta interseccionalidad? ¿Cómo aterrizamos lo que ya platicamos a nuestras particularidades?
Gracias. Pues no nada más nombrarlo, sino hacerlo, porque podemos decir, somos X o Y, pero en realidad ni en tu casa te conocen. Entonces las acciones dejan mucho que desear. Les doy un ejemplo. Yo el domingo y salía bien bonita a la iglesia y me paran los vigilantes. Señora Lulú, la están buscando, que le traen un regalo de la alcaldía, ni siquiera era de la alcaldía, ¿no? Pero ahí en esa esquinita estaban 4 varones y yo era la única mujer y todos iban a ir a mi casa a darme unas nochebuenas, que se agradece, pero queda claro la pauta de que por qué me doy a anotar ahí por lo que estoy haciendo, así igual, y que muchas veces los hombres no lo toman en cuenta, que decir, híjole, porque es que no, señora Lulú, es que no todos tenemos el valor de decir las cosas, porque hay que ser honestos para saber lo que estamos haciendo. Ok, pero ya nos estamos yendo un paso más adelante. Vamos a hablar, claro, de las acciones y de cómo trastocan, pero también ahorita que terminemos con las expresiones les voy a decir por qué es importante nombrarse. Sí, dinos. Pues yo decía como ser casada o Ajá. estar soltera, ¿no? Ajá. Porque llevas diferentes roles y aún así, si eres estudiante, pero con beca de papás, o sea, con el apoyo de papás, a ser Ajá. estudiante y trabajar al conjunto, ¿no? Claro. Otra intersección sería como ser estudiante, pero trabajar y tener hijos. Otra intersección es ser mujer, sí, pero también ser campesina, ¿no? Porque como está en casa y tiene el campo, pues no trabaja, simplemente ve los labores del día a día. También el ser indígena, mujer, y sobre todo creer que tu hombre es lo máximo y es la persona que te va a proteger ante todo. Entonces creo que es dependiendo dónde te encuentres, tu contexto tanto cultural como social y donde hayas crecido, porque aunque veamos aquí en Tlalpan, es muy diferente nacer en un pueblo a nacer en el centro de Tlalpan. A decir vivo en el centro de Tlalpan, tengo que tomar 3 transportes para poder llegar a un metro. Entonces, son realidades muy diferentes. Que me hago 2 horas nada más para moverme dentro de Tlalpan, ¿no? Así es. Muchas gracias. Tiene que ver con eso. Porque es importante, o sea, sí es importante, son importantes las acciones, pero el nombrar este tipo de cosas nos ayuda a tener una postura política, que es de lo que estamos hablando justamente. Entonces, el nombrar estas interseccionalidades, en reconocerlas en nosotras mismas, el poder verlas, nos va a ayudar a compartir con otras mujeres. Y no sé si han escuchado por ahí la frase de lo personal es político. ¿Alguien ya la había oído? ¿No? ¿Sí? ¿Nunca? Bueno, tiene que ver con que lo que me trastoca de manera personal, lo que vivo todos los días, mi cotidianidad, lo puedo convertir a una postura política y puedo tomar acciones desde esa postura política para erradicar estas desigualdades. Por eso lo personal es político y por eso es importante nombrarlo. O sea, lo que pasa en mi casa, porque antes también se decía, ¿no? La ropa sucia se lava en la casa y que nadie se entere. No, hay que nombrarlo, hay que sacarlo, hay que tomar espacios y hay que tomar el territorio. Y eso lo saben perfectamente. Pero es cuando rompemos con estas estructuras, cuando tomamos estos espacios del territorio, muchas veces encontramos cierta resistencia, a veces de la misma población. A veces las mismas vecinas y vecinos dicen, tú que andas en el chisme, tú encárgate, tú resuélvelo, tú porque yo tengo que ir a hacer de comer, porque yo tengo que, o sea, no, yo no. Por eso te elegí a ti, te toca a ti. Y tú que tienes tiempo, claro, como nosotras no tenemos un montón de ropa sucia en la casa, ¿verdad? O como no tenemos un montón de trastes esperándome ahí. O sea, tenemos cosas que nos impactan, tenemos trabajo de cuidado que no podemos soltar tampoco, y es donde tenemos que invitar a demás personas a sumarse con nosotras, porque trabajar contracorriente es bien difícil porque tenemos un sistema estructural que nos lastima o que nos detiene o que nos limita o que nos discrimina, y porque todas estas interseccionalidades nos van frenando. Entonces sumarnos entre mujeres, hombres, entre toda la población, sumarnos con las infancias, darle lugar también a las infancias, a las adolescencias, no hablar desde el adultocentrismo.
No es como que una niña o un niño no pueda tener una postura política o no pueda tener una voz porque pues no sabe nada, ¿no? O porque ¿qué va a saber? Pues claro que alcanza a ver cosas de la desigualdad desde su lugar y desde su interseccionalidad y desde donde está. Entonces son esas voces las que hay que ir escuchando, y si nosotros ya lo vimos, entonces nos toca invitar a más a que se sumen, porque así el trabajo va a ser más amable, porque va a ser más fácil, porque vamos a lograr más cosas, y porque sumando poco a poco es cuando logramos cosas como, por ejemplo, la creación del INMujeres y luego Secretaría de las Mujeres. De verdad es que se los digo, si no, no estaríamos aquí, no estaría aquí enfrente. Justamente se llamaría diálogo comunitario. Y esta institucionalización nos permite impactar en otros espacios, nos permite brindar servicios, nos permite apoyarles. Entonces, esa es mi invitación, a que podamos fortalecer estos espacios comunitarios, a que nos apropiemos de los territorios y a que invitemos a más mujeres, a más personas a que se sumen con nosotras, porque mientras más seamos, más se van a escuchar nuestras voces y más impacto vamos a ir teniendo. Poco a poco vamos a ir ganando más territorios. Muchas gracias a la licenciada Karen Natalia Jiménez Sosa, líder coordinadora de proyectos de la Siempre Viva Tlalpan. Para continuar este conversatorio, abrimos, si les parece bien, el micrófono. Podemos tener un par de participaciones, si les parece bien. ¿Alguna compañera que quiera compartir su opinión? ¿Alguna pregunta para nuestras panelistas? ¿Alguna reflexión que hayamos podido llegar al conjunto? Hablaron de distintos temas sobre cómo es importante la articulación gubernamental. Perdón que insista. La gestión que yo he hecho todo el tiempo, yo soy fundadora de centros comunitarios. La razón por la cual se fundaron los centros comunitarios fue de aquellas madres que no teníamos un espacio en donde capacitarnos y muchas veces no ser escuchadas. Teníamos cursos en las casas, en los salones de la vecina o del vecino. Para eso fueron formados los centros comunitarios. Yo he sugerido que por qué no estos diálogos que ustedes tienen no los llevan a los centros comunitarios, invitar a la población, a las colonias, que sean atendidos tanto niños, jóvenes, adultos en los centros comunitarios, llevar estos talleres a los centros comunitarios. Gracias. Antes de que nos mojemos, bueno, me gustaría comentar sobre la propuesta y pregunta de la compañera. ¿Cuál es tu nombre? Ah, sí, ya te ubiqué. Sí, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Sobre la pregunta y propuesta de Gloria, pues comentar que la alcaldesa Gabriela Osorio nos ha instruido a tener desde la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva una intervención total y completamente territorial. Eso nos ha implicado que el próximo año van a cambiar nuestras reglas de operación y nuestra manera en la que vamos a hacer intervención en las comunidades. ¿Por qué? Porque efectivamente, justamente estamos hablando sobre la importancia de llegar a los territorios, de escuchar y sobre todo de delinear las políticas públicas de acuerdo a las necesidades específicas de cada unidad territorial, donde también estamos hablando de que es muy importante la incidencia y la política de ustedes, y por eso son aliadas importantes en este trabajo de prevención y atención de las violencias. Y un ejemplo que ya comentó la licenciada y que también estás comentando tú, y me gustaría recalcarlo, de cómo lo personal se hizo político en el ejemplo de los centros comunitarios, de cómo desde una necesidad
que teníamos a nivel personal, en donde la hablamos y nos damos cuenta que no solo nos afecta a nosotras, sino que hay otras mujeres que viven esa misma situación, se formó una política pública tan importante como son los centros comunitarios, que son un espacio de arte, de cultura, de aprendizaje en las colonias, en los pueblos y en los barrios de la alcaldía. Es un ejemplo padrísimo de cómo lo personal lo hicieron político y de cómo hablaba yo hace un poquito sobre los intereses estratégicos que tendríamos que estar reflexionando en cada pueblo, en cada barrio, para ir construyendo nuestra propia agenda política específica para las necesidades que tenemos en nuestra unidad habitacional, en nuestra colonia, en nuestro pueblo y en nuestro barrio. Y por supuesto, pues también está el Instituto Electoral y las lunas que realizan trabajo comunitario. No sé si quieran comentar algo al respecto. Justo iba a pedir permiso para hacer mi comercial. Y les pedimos que nos inviten, ¿no? Vengo de la unidad ahora, antes Lunas, ahora Siempre Vivas, de la unidad de atención aquí en Tlalpan, en donde tenemos 2 sedes de atención. Nuestra unidad es atención y prevención a la violencia, y claro que vamos a los espacios. Entonces, a veces nuestra agenda se aprieta un poquito, son 2 compañeras y tenemos mucho territorio, pero nos organizamos y vamos. Entonces, invítenos, o sea, si tienen en algún centro o grupo de mujeres que quieran que llevemos pláticas de prevención de violencia sexual, de prevención de violencia en el noviazgo, de derechos humanos de las mujeres y muchos temas que tenemos y que les podemos compartir. Y además tenemos vinculación con la dirección, entonces si también nos invitan, también nos sumamos como siempre. Entonces, ahí en nuestra unidad que está en La Joya, no sé si alguien la ubica, está justo donde dan la vuelta en los camiones que van hacia los pueblos, ahí en la mera esquina está el edificio. Y con gusto les recibimos, les escuchamos para poder llevar pláticas, talleres, tertulias, conferencias, conversatorios, videodebates y muchas otras cosas más que podemos ofrecer a espacios territoriales, porque sí, también tenemos la misma visión desde el gobierno de la Ciudad de México, es lanzarnos hacia los espacios territoriales, y la idea es que también ustedes lo sepan y nos utilicen, úsenos, que vamos para allá. Igualmente, el Instituto Electoral de la Ciudad de México contamos con presencia territorial, tenemos 33 direcciones distritales, obviamente distribuidas a lo largo de toda la Ciudad de México, hay las propias en la alcaldía de Tlalpan. Entonces también ahí se hacen talleres, todo proceso de formación de educación cívica, pero si hay la necesidad de hablar de estos temas de género, nos invitan a la Dirección de Política de Género y podemos igualmente acercarnos. Hemos tenido ahí acercamiento con barrios originarios. Entonces, si en este caso serían colonias, con muchísimo gusto igual podemos acercarnos con ustedes. Muchas gracias a nuestras panelistas, a la licenciada Mónica Isabel Páez Villa, directora de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral, a la licenciada Guadalupe Flores Ramírez, directora de Fomento de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva en la Alcaldía de Tlalpan, y a la licenciada Karen Natalia Jiménez Sosa, líder coordinadora de proyectos de la Siempre Viva Tlalpan de la Secretaría de las Mujeres. Sin duda, este conversatorio nos incitó a reflexionar sobre la incidencia política, cómo se construye desde la organización comunitaria, las redes de cuidado y el compromiso cotidiano de las mujeres, que es el sostén del territorio. Muchas gracias a todas y a todos.